circuit bending, pues en teoría es una técnica que se encarga de crear cortocircuitos internos en los instrumentos, objetos electrónicos, con la finalidad de generar nuevos sonidos y nuevas posibilidades de creación, ya sean por medio del audio o de lo visual. Realmente pues es una técnica que se inició en los años 60, la cual pues no tuvo mucha importancia ante medios de comunicación masivos, únicamente pues estaba muy por debajo y con ciertas personas que buscaban nuevas maneras de creación. O sea, en esos días pues existían sintetizadores análogos ya en los que finales de los 60, 70, y había pues algunos creadores de esa época que hacían sintes modulares, o ellos mismos construían en sus propios lugares estas máquinas, estos sintetizadores. Y había otra minoría que, bueno, que buscaba sonidos, pero a lo mejor también no tenían ese poder adquisitivo de comprarse un sintetizador análogo o de poder fabricar ellos mismos el proceso de diseño en electrónica, porque también hacer algo análogo de esa época pues requiere de mucho proceso, mucho trabajo, mucha información, mucho desarrollo. Y estas personas de alguna manera lo que hicieron fue por un error encontrar sonidos en un objeto electrónico, y de ahí parte todo, ¿no? Posteriormente con los años se empieza a dar a conocer, sobre todo en partes como en Europa, en Estados Unidos, en donde existían estas personas con inquietudes, y al final digo, lo que hace de alguna manera que se comercialice mucho el circuit bending tiene que ver mucho el internet, ¿no? En donde pues ya puedes encontrar diagramas, puedes encontrar técnicas, puedes encontrar algunos tips de cómo hacer el circuit bending. Sin embargo, si hablamos de los 90s, 80s u otras épocas pasadas antes del 2000, pues era muy difícil poder saber que existía esa técnica, ¿no? Yo me entero más o menos en el 2004, por ahí así, y de ahí pues yo encuentro el circuit bending realmente también por la búsqueda de sonidos nuevos. Yo en esos días tenía una banda donde acostumbrábamos meter muchos efectos en las guitarras, muchos pedales, procesadores análogos o algunos digitales, y a mí ya me había aburrido, la verdad, el asunto de filtrar mi guitarra por los pedales, y necesitaba más. De alguna manera estuvo interesante el acercamiento, porque yo recuerdo hace poco, a lo mejor unos 8 o 9 años, tocamos en un lugar en el centro que se llama La Faena, y ahí conocí a una banda que de alguna manera me influenció en usar estos objetos electrónicos antiguos, que fue el Robota. Los veo por primera vez y veo que traen un delay de cinta y sintes y cajas de ritmos y todo un asunto visualmente que a mí se me hizo muy fuerte, ¿no? Pues venía yo de haber conocido pues sintes nuevos, algunos softwares, algunos controladores MIDI, y cuando veo eso pues se me hizo bien como muy cálido, muy fuerte, ¿no? Y aparte el sonido que generaban, que era pues muy crudo y pues muy real, muy sucio también a la vez. De ahí pues yo tengo una conversación con Hugo Quesada, que es de Robota, y me platica, ¿no? Me comparte un poco su experiencia con estos instrumentos, y me empezó a llamar la atención. De ahí pues yo me empecé a meter un poco a la síntesis análoga, a conseguir instrumentos análogos, cajas de ritmos, algún secuenciador, filtros, y me llama mucho la atención lo que podías lograr con los filtros análogos y el diseño que podías hacer. Llego a esa parte de síntesis análoga, compro algunos sintetizadores, los pruebo, los uso, genero sonidos, y al mismo tiempo pues buscaba un poco más distinto, ¿no? Me acuerdo que me compré un Casio SK1, y entre esa búsqueda de buscar instrumentos,
me encuentro con este Casio SK1, meto internet, le pongo el modelo y veo que lo usaban algunos grupos, ¿no? Como Portishead o Beck o alguno de ellos. Posterior a eso yo veo en internet que ese mismo instrumento tenía unas entradas muy extrañas en el extremo. Dije, mi teclado no lo tiene. Pues investigo, veo unas muestras de sonido y los sonidos que genera se me hicieron increíbles, o sea, como que nunca los había escuchado. Me pongo a investigar y encuentro que en eBay y en una que otra página en Alemania y en Estados Unidos, en Londres, hay gente que los hace. Investigo, hago así como un presupuesto de cuánto me costaría si yo enviaba mi instrumento o si ellos me lo conseguían allá y me lo enviaban, y pues era algo que yo no podía costear, no tenía el recurso monetario para hacerlo. Ya pasaron un par de semanas y después me involucré, o sea, tenía otro teclado Casio, lo destapé y ya investigué un poquito de la técnica, pues se encargaba de los cortocircuitos y me empecé a explorar. En un principio no sabía yo nada absolutamente de electrónica, no sabía ni dónde, qué estaba haciendo. Con unos desarmadores que estaban en casa de mi papá, pues los empiezo a conectar. Y en un principio pues tuve muchos errores por los cuales descompongo el instrumento. Posterior a eso me sucede con otra caja de ritmos y así me la llevé descomponiendo instrumentos. Ya como en un momento dije, no, voy a dejar esto, no sé cómo hacerlo. Y en esos días no había tantos diagramas y me recuerdo que en internet vi un juguete que lo destaparon y vi un proceso de cómo hacían un circuit bending básico. Compro un teclado, un juguete muy sencillo, y lo destapo, y en cuanto empiezo a conectar un cable con otro veo que cambia el sonido. Entonces dije, que esto está interesante, me llama mucho la atención, y posterior a eso empecé a investigar qué eran los componentes que se les ponían, ¿no? Pues potenciómetros, switch, algunas entradas, salidas de audio, y me empecé a clavar, o sea, a comprar componentes y cables, y me compré un cautín, compré soldadura y empecé a hacerlo, prueba, error. Me tardé, yo me acuerdo que días en poder hacer algo muy sencillo, e igual lograr hacer las salidas de audio para los juguetes y poder amplificarlos. Entonces ya tener un juguete muy sencillo, muy básico, y de haber logrado modificarle la afinación y hacer una salida de audio, para mí era como mágico, como increíble, ¿no? Tener esos sonidos. Más allá de tenía por ahí unos sintes análogos, me había como despertado algo muy distinto de este lado. Posterior a eso, ya encontré más o menos una especie de lógica, y comienzo a destapar otros instrumentos más avanzados, como un Casio SK1, y luego encontrar los cortos, ¿no? Me había dado cuenta que había ciertas partes donde no se podía meter uno para evitar dañar el instrumento, y lo logro modificar algunas cosas. No sabía cómo finalizar esta parte del cortocircuito. Fue un proceso de meses de estar haciendo prueba, y también de alguna manera fui un poco, pues como un poco rebelde en el asunto de no asencillar el proceso. Igual y eso es algo que tengo, que siempre me gusta hacer las cosas desde mi propio lado, mi perspectiva, y poder lograrlas, ¿no? Entonces era de alguna manera una especie de reto, como sea. O sea, yo quería hacerlo, quería investigarlo y quería que fuera desde mi fuente. Entonces eso hizo que no me buscara conseguir diagramas. Por eso me tardo tanto. Lo que sí es que en algún momento, cuando tenía ya los cortos, no sabía cómo hacer esta conjunción para sacarlo a un switch o a un interruptor. Y en esos días yo había tenido contacto con un chico que se llama Akira Honda, que él me reparaba sintetizadores análogos. Con él tengo una plática y le comento de lo que estaba haciendo, y me dice, pues es muy fácil, nada más tienes que hacer este puente de aquí a acá, y le pones el interruptor, soldas y ya. Ah, chingón.
empiezo a hacer esa parte, a soldar, y empiezo a encontrar que era los cortocircuitos. Y voy avanzando, después de un interruptor le empecé a poner potenciómetros, después les puse algunas otras piezas. Y ya era un momento en el cual me sentía como renovado, como persona en la cual yo tenía ciertos años tocando instrumentos y estaba con una banda de una manera un poco convencional de guitarra, voz y batería. Y cuando descubro esta parte y que lo podía hacer y que ya había montado, ya había taladrado, ya había soldado y ya había pasado todo ese proceso, pues me entra una renovación en la cual yo empiezo a crear con esos sonidos. En un principio fue algo pues muy caótico, conectaba los instrumentos y generaban mucho ruido, y pues la verdad es que a mí me encantaba lo que se podía lograr. En esos mismos días recuerdo que me compré un software y un controlador MIDI. Quería también experimentar ese lado. Me había pasado que muchos de mis amigos o gente yo veía en esos días en MySpace, que era donde pues había mucho movimiento, que salían muchos grupos, ¿no? Muchos proyectos muy emergentes, y pues ponían un nombre, subían su perfil y subían un par de canciones. Inmediatamente pues yo auditivamente entendía que lo hacían todo con un software y un MIDI y algunos sonidos, y ya se convertía en una especie de proyecto. A mí la verdad nunca me sentí identificado con eso, o sea, no me causaba nada, no me motivaba. Entonces yo quería saber qué era esa parte, ¿no? Conocer un software y un MIDI. Entonces empecé a escuchar los sonidos, y al mismo tiempo, mientras estaba lo del circuit bending y lo análogo que tenía por ahí cosas, me di cuenta que no me gustaba, no me llamaba, y como que me quitaba cierta creatividad y cierta parte de creación. Entonces abandoné ese lado y continué con el circuit bending. Posterior al circuit bending pues ya también incluyó el proceso en cuanto yo empecé con toda esta búsqueda de los instrumentos, de los objetos que yo podía manipular, y le encuentro una especie de aprecio muy diferente, en el cual pues yo iba a mercados donde vendían todo este tipo de chatarra electrónica, y pues eran desechos, ¿no? Tal cual, lo de la gente que tiraba, y había ciertas personas que lo recogían de la basura para llevar y venderlo a este lugar. Y entonces tú llegabas y pues cuánto, ¿no? Pues 10 pesos, 20 pesos, y de alguna manera lo estabas reutilizando. Entonces a mí esa parte me llamó mucho la atención, el darme cuenta que estaba reutilizando objetos o cosas, y les estaba creando sonidos nuevos, ¿no? Y también yo creo que en ese momento, cuando yo empiezo a darme cuenta de que estaba haciendo este asunto de reutilizar, como me di cuenta que estaba también indirectamente teniendo una especie de desapego, un desapego a las nuevas tecnologías, a las maneras de creación como obedientes, ¿no? O sea, entendí esa parte con el tiempo, que realmente lo que yo ni sabía que estaba buscando en ese momento, solo quería sonidos diferentes, pero en sí lo que yo estaba haciendo era desapegarme de todo eso, de esa masa que estaba haciendo música electrónica por medio de softwares, o música electrónica que no necesariamente tenía que ser bailable, y que buscaban pues de alguna manera pertenecer a ciertos sectores, ciertas disqueras o ciertos sonidos, y a mí pues nunca me llamó, entonces sí fue totalmente un desapego, y también una reutilización y una búsqueda de nuevos sonidos. Entonces yo creo que ahí es como una especie de síntesis del por qué yo me acerco al circuit bending, y posterior a eso se convierte en otro proceso, ¿no? Ahora que pasan los años, yo tengo más o menos a lo mejor 7 años haciendo la técnica, u 8 más o menos, y ahorita lo veo desde otro enfoque. O sea, sí pasé por ese proceso de reutilizar, de desapego, de buscar nuevos sonidos, y ahora me siento en este momento en un proceso en el cual
tengo que sintetizar todo este desarrollo, todo este entendimiento, todo este descubrimiento de sonidos y de desapego a lo que existe como en medios de creación obedientes. Me siento ahora con la necesidad de plasmar todo esto, ¿no? Entonces ya mi perspectiva del circuit bending pues va en asunto de crear con todo esto una herramienta que pueda de alguna manera transformar lo que es mi entorno, lo que yo vivo, las personas con las que yo convivo. De un tiempo para acá, unos años, empecé a dar talleres, entonces también eso me gusta mucho, el poder compartir mi perspectiva, mi entendimiento, mi proceso y poderles, pues de alguna manera, no tanto enseñar, sino compartir, porque al mismo tiempo yo estoy aprendiendo de la gente con la que yo he trabajado. Y ahora me siento con eso, con la parte de sí compartirlo y utilizarlo como un medio de transformación en cualquier aspecto, ya sea personal, social, creativo, eh, político incluso, musical, visual. No sé, es como que estoy en esa parte en la cual quiero ya comenzar a plasmar todos estos procesos que he tenido con los años. Hola, yo soy Javier Sánchez y yo también soy creador.